Recibimos una información que nos llamó muchísimo la atención del Poder Judicial, hablando de que, por ejemplo, los crímenes en Costa Rica vinculados o relacionados con el tema del sicariato se triplicaron en cuestión de un año, pasaron de 13 en el 2009 a 40 en el 2010. Los crímenes por error, donde el homicida se equivocó de la víctima, pasaron de 9 a 16. Los crímenes con armas de fuego llegaron a un número récord, que igualaron en 2008 con 319, y finalmente se dan las 4 zonas que registran más homicidios en Costa Rica, que son Los Cuadros en Goicoechea, León 3 en Tibás, La Carpio en La Uruca y Guararí en Heredia. En medio de la infiltración del crimen organizado durante los últimos años, ¿cómo podemos leer estos datos tan alarmantes, Mauricio? Gracias, Randall. Buenas tardes ya a todos los radioescuchas y entiendo ahora televidentes también de este programa. Gracias por la invitación. Efectivamente, pues estos datos nos alarman también a nosotros. Sin embargo, yo creo que en esto el gobierno de la República ha tenido una claridad absoluta en el análisis de la situación que está viviendo, en este caso, Centroamérica. Quiero ser claro, no es un problema solo costarricense, sino es un problema además regional, y particularmente Costa Rica, que es lo que en este momento analizamos y obviamente más nos interesa. Efectivamente, los datos de homicidios vienen a reflejar el nivel de violencia que está viviendo la sociedad costarricense, pero esto no es obra de la casualidad, esto es producto de una transpolarización, de una copia que tenemos también y de una influencia directa de grupos de criminalidad organizada que se desplazan y tienen operaciones en toda la región mesoamericana, y acá me refiero desde Colombia hasta Estados Unidos, pasando por México, obviamente, y Guatemala, que son dos de los principales centros de acción en materia de crimen. Don Mauricio, el Poder Ejecutivo está promoviendo 2 proyectos de ley con el fin de conseguir presupuesto para financiar la seguridad. Sin embargo, ha habido muchísimas trabas en la Asamblea Legislativa. Un día de eso le preguntaba a nuestro compañero Oscar Ulloa, a la presidenta Chinchilla, cuál era el plan B, y la presidenta le dijo que no había plan B, que simplemente si no estaba el dinero no se podía hacer milagros. Pero en la práctica, ¿cuál es la salida? ¿Cómo están haciendo en ese momento en que están entrabados los 2 proyectos en la Asamblea Legislativa? Bueno, Randall, en este momento nosotros trabajamos con lo que tenemos, y los policías, créame, muchos, la gran mayoría, gracias a Dios, muy honrados, salen todos los días a jugarse la vida a las calles, con muy pocos recursos. Y es que la gente hay veces, y creo que es bueno darle algún número, por ejemplo, en este momento estamos en un gran apuro por tener más radiopatrullas, 260 radiopatrullas, números más, números menos, pero en todo caso es una suma muy baja para poder cubrir el territorio nacional. Y en este momento requerimos de esa inversión, y el Ministerio hace grandes esfuerzos. Necesitamos, Randall, Costa Rica tiene únicamente un helicóptero funcionando. Es un helicóptero muy viejo, de 4 plazas, que además, gracias a Dios, también funciona como ambulancia para poder atender casos de personas que necesitan ayuda. Son las famosas burbujitas. La burbuja, como le decimos, que es una gran, como decimos en mi pueblo, salvada tener ese aparato funcionando, igual que unas avionetas. Pero nosotros necesitamos en este momento equipo para poderle hacer frente también. Por ejemplo, voy a ser puntual, a la penetración de lanchas en horas nocturnas a nuestras costas. Don Mauricio, por último, hace unos días conversábamos con algunos analistas, uno de ellos Álvaro Ramos, y nos decía que él tenía el temor de que ante la fortaleza de la lucha antidrogas en México y en Colombia y el desplazamiento hacia un mercado centroamericano, se crearan cárteles centroamericanos, cárteles regionales. ¿Cuán cerca estamos de esta posibilidad? Randall, por lo menos tanto el señor fiscal general de la República, don Jorge Chavarría, como mi persona lo hemos venido sosteniendo. Nosotros creemos que estamos ya en las puertas y en los principios del funcionamiento de un gran cártel centroamericano. Hay casos, y no me voy a referir puntualmente, pero que ya nos arrojan luces y valoraciones que se están haciendo de cómo los centroamericanos, al ver lo que está pasando en México, lo que puntualmente está pasando en Guatemala, que es grave también, cómo han surgido también grupos propios ahí que se están dedicando a hacer grandes operaciones de narcotráfico, pues requieren también
de servicios. Si bien es cierto, los capos no se trasladan principalmente o primordialmente de sus jurisdicciones o se esconden ahí, sí van logrando desarrollar células o brazos, como llamo yo, brazos operacionales en todo Centroamérica, y esto implica poder tener capacidad con nacionales, que son los que conocen el terreno, la forma de hacer las cosas, cómo se mueve la policía, cómo está el sistema, y en este momento sí hemos visto alianzas ya importantes entre grupos de nacionales centroamericanos que no están directamente tal vez vinculados, aunque sí al final en la entrega del producto a los mexicanos, pero que ya como centroamericanos se organizan para proveer un servicio. Y este servicio fundamentalmente no solo es el de narcotráfico, sino el de legitimación de capitales.